primer lugar está el tema del derecho a techo. En segundo lugar, la salida al mercado, la puesta en uso del paquete de viviendas vacías. En tercer lugar, el impulso del alquiler y de la rehabilitación. En cuarto o quinto lugar, una cuestión fundamental, que es la solución habitacional a los desahucios. Y por último, intentaré hablar también algo de la vivienda nueva o de los crecimientos urbanos. Hay 4 millones de viviendas sin gente, sin contar ya todas las viviendas de vacaciones, segundas residencias, de fin de semana, etcétera, etcétera. Tiene que ser una prioridad un país que administre sus recursos con racionalidad, pero sobre todo de un país que anteponga el derecho fundamental a la vivienda. Tiene que ser una prioridad sacar eso, ponerlo en uso. Ahí nosotros planteamos dos, una medida inmediata y una medida a más largo plazo. La medida inmediata es gravar la vivienda vacía. Y concretamente hay una vía que es recargar el IBI en un 50%. Esto la ley de haciendas locales lo tiene contemplado, por tanto no habría que aprobar leyes, no habría que hacer nada. Basta con que en los presupuestos que se aprueban cada año en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, se plantee recargar el IBI. Esto, cuando Gallardón tenía mucha necesidad de tener dinero para hacer la M30, para hacer todo, se lo planteamos y dijo que sí. Y algunos recordaréis que Juan Bravo, que es el concejal de Hacienda, pues lanzó la idea. Y desde arriba, desde el Ministerio, un tal Solbes se lo prohibió. Pero también se lo prohibieron desde Génova. No se podía gravar la vivienda vacía, no se podía tocar la vivienda vacía. Retiraron la propuesta. Seguimos manteniéndola, seguimos planteándola. Tiene que haber un recargo sobre la vivienda vacía. Probablemente no sobre toda la vivienda vacía, sino en la medida en que esta no es una medida recaudatoria, lo que se trata es de jugar con el palo y la zanahoria. Tendrá que haber incentivos, pero también tendrá que haber elementos que obliguen a los propietarios a sacar las viviendas. Y está claro para nosotros a quién hay que tocar en primer lugar. No estamos hablando de la vivienda, pues de los padres se mueren y los hijos se quedan con una vivienda heredada. No estamos hablando de la vivienda que fulanito le despiden de la fábrica y el dinero de la indemnización lo invierte en comprar una vivienda para el hijo. No estamos hablando de las viviendas vacías de particulares. Estamos hablando de las viviendas vacías de la banca, de las inmobiliarias, de viviendas vacías de personas jurídicas. Hay una medida a más largo plazo en la que creemos también que hay que trabajar, sobre todo si la de recargar el IBI no funciona, y es la expropiación temporal del usufructo, en la línea que se ha planteado en Andalucía. Las viviendas de personas jurídicas no tienen por qué estar vacías esperando a que mejore el mercado. Póngalas en uso, póngalas en el mercado, y si no, pues que la administración coja esa vivienda y la temporalmente y la alquile. La renta de alquiler para el propietario. Estamos planteando algo como lo que se ha planteado en Andalucía. Es verdad que esa ley, que la ley andaluza el gobierno la recurrió ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional la ha parado. Pero curiosamente el Tribunal Constitucional no la ha parado por lo que todo el mundo pensaba que se iba a parar, que era porque sea inconstitucional expropiar las viviendas vacías. No, la ha parado porque
entiende que esa no es una competencia exclusiva una competencia de la comunidad autónoma, sino que entiende que esa es una competencia del gobierno de la nación, porque entiende que es discriminatoria al solo castigar la vivienda de los bancos y de las entidades, sino el resto. No ha ido a lo que siempre se ha dicho que era el problema fundamental, no se puede expropiar la vivienda, ha ido a temas colaterales. Y sobre todo, ha ido a un argumento que es el que utilizó el gobierno y el que ha utilizado también el Tribunal Constitucional. Si se expropia temporalmente el usufructo de la vivienda, estamos agravando la situación de los bancos. Y por tanto, como la solvencia y la salud de los bancos es prioritario, esta medida queda aprobada. Esto es lo que hay en la resolución del Tribunal Constitucional. El tercer bloque de temas que planteaba sería la rehabilitación. Para que salgan viviendas vacías al mercado, también habrá que apoyar la rehabilitación, que las viviendas estén en condiciones. Muchas de las viviendas que no están ocupadas son no funcional o estructuralmente tienen problemas. Por tanto, la rehabilitación es para nosotros una política absolutamente prioritaria. Pero aquí la primera cuestión que planteamos es que la administración, concretamente la administración autonómica, tiene que saldar las deudas. La rehabilitación en Madrid empezó en los años 90, arrancó con cierto vigor en los años 90. Algunos recordaréis que fueron los inicios. Es un plan del Ministerio de Obras Públicas, cuando era Borrell el ministro, pues, sobre 6 plazas de Madrid, que nosotros en aquel momento criticamos con bastante severidad aquel plan, porque planteábamos que era fachadismo. Creo que era verdad, era fachadismo, pero es verdad que a partir de entonces la rehabilitación fue tirando. Y en los últimos tiempos empezaron a funcionar las áreas de rehabilitación, las RIS, las áreas de rehabilitación del centro histórico. Bueno, había una actividad interesante. Pero nos encontramos en que hoy, por ejemplo aquí en Vallecas, muy cerca de aquí, tanto en Entrevías como en Los Pinos de San Agustín y algunas de las colonias que hay alrededor, el gobierno de la comunidad autónoma lleva años sin pagar la deuda y son millones y millones y millones de euros lo que se debe a la familia. De 2008 en adelante, la comunidad autónoma, de una forma muy sencilla, no concedió nuevas ayudas de rehabilitación. La razón que es que como no había publicada la orden de convocatoria de subvenciones, la gente no podía solicitar las subvenciones. Y los que las habían solicitado, se les ha ido retrasando la calificación, papeleo para poderlo pagar, e incluso ya teniendo todo el papeleo cumplimentado, es que sencillamente no se les paga. Y la última tropelía, que es eso, una tropelía, es que en 2011 o 2012, el Parlamento, la Asamblea de Madrid, modifica la ley de presupuestos y, entre otras modificaciones de la ley de presupuestos, decide retroactivamente que la gente retirar el 20% de subvención a la rehabilitación que daba la Comunidad de Madrid, retirarlo, aunque la obra esté hecha y aunque esté presentada y esté justificada. Claro, en paralelo hizo otra. La gente que ponía ascensor en edificios de tres y más alturas, que no lo tenían, se les daba 50.000 euros arbitrariamente, y también con carácter retroactivo. Esa subvención pasa de 50.000 a 15.000. Y además, mientras haya presupuesto, cuando se acaba el presupuesto ya la gente no puede acceder. Claro, con esto, ¿quién rehabilita? Con eso y con una crisis económica,
quién se mete a rehabilitar su edificio. Han desprestigiado, han deslegitimado completamente la rehabilitación. Por tanto, retomar la recuperación supone resolver esto. En una situación en la que hay miles de familias atrapadas y en la que hay millones y millones de euros en juego. Lo habréis visto la semana pasada, el viernes pasado hubo, por ejemplo, una manifestación de los vecinos de Meseta de Casitas reclamando que se les pague. Estamos hablando de eso. Las ha habido antes de otras zonas, de Los Pinos. Aparte de esto, bueno, veo a Julio, pues en su barrio también está la colonia experimental de Villaverde, etc., ¿no? Han parado todo lo que es intervención sobre el parque. Resolviendo eso, yo creo que la comunidad y esta ciudad necesita seguir con la política de rehabilitación integral. La política de rehabilitación integral es una intervención holística en un barrio, que supone intervenir en el edificio, en todos los problemas del edificio, por tanto, prolongar la vida útil del edificio, no simplemente arreglar 3 o 4 desperfectos, supone mejorar sustancialmente la estructura y la funcionalidad del edificio, pero sobre todo, o también, la rehabilitación integral es arreglar las calles, es completar la red de equipamientos, es mejorar la red de infraestructuras e incluso intervenir en el tejido social y en el tejido de actividades económicas. Una rehabilitación integral supone darle la vuelta como a un guante a un barrio. Por eso, una de las cosas que planteamos para las elecciones es que la rehabilitación integral se prolongue con una ley de barrios desfavorecidos. En el sentido que en Cataluña se planteó en su día el tripartito una ley de barrios desfavorecidos. Barrios que en los indicadores socioeconómicos están muy por debajo de la media, tienen una intervención especial en materia de políticas sociales, de equipamientos, y además esas actuaciones se hacen contando con la participación del tejido social. En Madrid tenemos también una experiencia, en la ciudad de Madrid tenemos una experiencia que son los planes especiales de inversión que las asociaciones de vecinos negociamos con el ayuntamiento hace tiempo y que en algún caso funcionaron, aunque evidentemente estaríamos hablando de cantidades de dinero bastante más grandes, ¿no? Y por último, en el tema de rehabilitación, yo creo que hay dos, solo los enumero por lo de los 5 minutos. Dos líneas más para actuar. Una, la rehabilitación energética. Creo que para todos está clara la urgencia de la rehabilitación energética de los edificios. Y 3, terminar el programa de colocación de ascensores en los edificios de 3 y más alturas que no los tienen. Solo en la ciudad de Madrid hay del orden de 40.000 edificios, 400.000 viviendas en edificios con esas características. Solo hacer el cálculo de cuántos ancianos viven en terceras, cuartas, quintas, sextas plantas sin ascensor. ¿Cuántos ancianos están secuestrados en edificios en esas condiciones? Vallecas es uno de los que más, pero no es el único, ¿no? Hablaba del alquiler. El alquiler se insiste mucho en que el español quiere propiedad y que la tenencia en propiedad es casi como porque van en el ADN ideológico de la gente. Yo no estoy de acuerdo.
No creo que los españoles sean más proclives a la propiedad que los alemanes o que los ingleses. O no creo que los de hoy, los españoles de hoy, sean mucho más proclives a la propiedad que lo eran sus padres o sus abuelos, ¿no? El alquiler en España está en un 17-18%, arriba abajo. Esa es una cifra ridícula. El alquiler tendría que estar mucho más cerca del 50% o incluso por encima del 50%. Si hay propiedad y hay poco alquiler es porque se ha favorecido la política de acceso a la propiedad. Y por tanto habrá que invertir. Habrá que invertir esa tendencia con políticas de fomento del alquiler. Planteo tres líneas de acción. Una, creo que hay que reformular completamente y reforzar las sociedades públicas de alquiler con sus funciones de intermediación, asesoría, dotar de garantías a los agentes, etc. Dos, constituir un parque público en alquiler en el que participe el IBIMA, participen las CMV de los ayuntamientos, un parque público como mínimo que a medio plazo llega a tener 50.000 viviendas en gestión. Esto supone cortar de raíz la política que está haciendo la MV de Madrid o que está haciendo el IBIMA de venta del parque a fondos buitre. Esto me parece una de las estrategias más criticables en materia de vivienda que se ha hecho en esta comunidad en los últimos años. Podríamos entrar además en que las viviendas, si las compro yo, me valen 170 y si las compra el fondo buitre valen 60.000. Pero bueno, es que me da igual, cueste lo que cueste. Es que creo que la empresa pública no debe vender las viviendas, al contrario, debe tener un parque de viviendas. Y la tercera línea, que yo creo que sí convendría retomar, antes hablaba de ella, es la de las cooperativas de gestión de alquiler. La experiencia de Orcasitas, la experiencia de la Torre de San José fracasó por muchas razones, el desinterés de la administración, pero también por la gente que vivía allí, que lo que quería era la propiedad. Entonces, el modelo fracasó, pero el modelo se puede reformular y creo que sería una forma de impulsar el alquiler, ¿no?